Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de los programas de maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad Guadalajara en México y la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje de la Universidad La Salle de Colombia, agradecemos su presencia en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar. Pues soy Paola Mercado Lozano y actualmente estoy a cargo de la coordinación de la maestría en gestión del aprendizaje en UDG Virtual y esta tarde nos acompaña en la moderación de este espacio la casi maestra Ana Karen Mercado Castellanos, egresada de la maestría en diseño y dirección de la innovación. Bienvenida, Karen. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y bienvenidos todos a este seminario. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la significación del rol docente, estrategias de aprendizaje con aula invertida. Para ello contamos con dos invitadas, la maestra Adriana Rocío Vizcano Dallo y la doctora María Elena Chan Núñez, a quien voy a presentar. La maestra Adriana Rocío Vizcano Dallo es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro para el Desarrollo de la Docencia en la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Colombia. Realizó estudios de ingeniería en sistemas de la Universidad Industrial de Santander y de maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación, Universidad Pedagógica Nacional, y en gestión, aplicación y desarrollo de software en la UNAM. Actualmente cursa sus estudios doctorales en Educación y Sociedad en la Universidad de La Salle. Ha sido profesora en pregrado y posgrado en las áreas de programación de computadoras, didáctica y tecnología educativa, en modalidad presencial y virtual, así como facilitadora en procesos de rediseño curricular o resultados de aprendizaje. Es investigadora asociada de Miniciencias en Colombia, por académico de CONACYT y editora de la revista Docencia Universitaria de la UI. Ha participado en proyectos de investigación en conjunto con la Universidad de Investigación y Desarrollo, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Universidad Central, Universidad de Santander, Observatorio del Juego de Chile y Universidad Industrial de Santander. Ha participado como ponente en más de 30 eventos internacionales y con más de 20 publicaciones en formato, artículo y libros resultado de investigación. Sus intereses de investigación están orientados a las áreas de tecnología educativa, aprendizaje colaborativo y comunidades de práctica, así como enseñanza en ingeniería y desarrollo profesional docente. Bienvenida, maestra Adriana. Muchas gracias, Ana Karen, y muchas gracias a todos ustedes por la invitación y por sacar el tiempo para estar aquí. Un gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. Y también, por otro lado, tenemos a la doctora María Elena Chan, es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara y responsable de la unidad de programas estratégicos del sistema de universidad virtual. Realizó estudios de licenciatura en pedagogía en la Universidad Intercontinental y la maestría en comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Es doctora en educación por la Universidad de Guadalajara en la línea de comunicación educativa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Obtuvo el diploma en estudios superiores especializados en educación a distancia a través del convenio UNAM País II y el diplomado en innovación educativa de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación es la transformación digital y de los campos profesionales. Actualmente es parte del Grupo Internacional de Investigación del Proyecto YASAL, que opera con fondos de la Comunidad Europea para el desarrollo de sistemas inteligentes de personalización y flexibilización para mejorar la calidad de la educación superior virtual en América Latina. También ha sido formadora de académicos en diversas instituciones del país en materia de diseño educativo por competencias, apropiación tecnológica, gestión de ambientes virtuales de aprendizaje e innovación educativa desde 1988. Es miembro de comités editoriales especializados en educación a distancia y aprendizaje mediado por tecnologías de la información y la comunicación como la revista Red Universidades de la UNAM, UDUAL e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido más de 300 talleres en el país y en el extranjero sobre innovación curricular y desarrollo de tecnologías para el aprendizaje. Cuenta con publicaciones especializadas sobre tendencia en educación superior y TIC, así como en metodologías para investigación en educación virtual. Es integrante de la Red de Investigación Interdisciplinaria en Sistemas y Ambientes Educativos en México de ECOESAT y de la Red de Investigación sobre Educación en Línea de la UDUAL.
Ha participado como consultora en proyectos de investigación internacionales con financiamiento de las Comunidades Económicas Europeas y de la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI, así como en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas en equipos interdisciplinarios e interinstitucionales a escala nacional e internacional. Bienvenida, doctora María Elena. Muchas gracias, encantada de estar con todos el día de hoy y de poder intercambiar sobre este tema. Encantados nosotros que ambas estén participando en este seminario, estoy segura que será muy nutritivo. Y bueno, les comento un poco acerca de la forma en cómo va a ser la sesión. Nuestras invitadas van a exponer su tema que hoy nos ocupa en un lapso de 20 minutos cada una, ofreciendo algunas preguntas detonadoras para el intercambio con la audiencia. Los participantes podrán enviar sus dudas y comentarios durante las exposiciones, a los que daremos respuestas hasta el final de la misma. También podrán levantar la mano para participar de viva voz al final de las dos exposiciones. Ok, entonces comenzamos con la exposición de la maestra Adriana Licana. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a compartir pantalla, a ver si puedo aquí. Y bien, perfecto. Voy a trabajar en Mentimeter. Yo sé que ustedes lo manejan muy bien. Entonces, les agradecería a todos si pueden ingresar a este página menti.com y utilizar el código 57 13 93 92. Yo voy a copiarles el link en el chat para que lo puedan accesar. Muchísimas gracias, Paola. Bien, y entonces yo aquí ya tengo 3 conectados, excelente. Tenemos mucha gente hoy. 60 personas, no, me ponen el corazón así, pum, 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 a 1000, gracias de que estén tan conectaditos allí. Perfecto. Es importante que estemos conectados en el Menti para poder, vamos como ir recibiendo algunas de sus percepciones y algunas preguntas iniciales que vamos a ir haciendo. Entonces ya tengo 20, o sea, tenemos eso, perfecto, ya se están uniendo. Ok. Ahí ya está el enlace en el chat, entonces, bueno, vamos ya más o menos por la mitad y vamos a iniciar. De todas maneras, pueden irse uniendo y van a ir votando en la medida en que vayan apareciendo las preguntas. Bien. Entonces, vamos a hablar de resignificación del rol del docente y algunas estrategias de aprendizaje con aula invertida. Lo que vamos a charlar un poco es experiencia de mi trabajo doctoral y de un ejercicio interesante que venimos haciendo en la Universidad Industrial de Santander, que es mi escenario de experimentación, lo llamaría yo ahí. Y aquí va la primera pregunta para todos y para todas. ¿Cuáles son los roles del profesor en el siglo XXI? En este momento, en el contexto que tenemos, ¿cuáles son los roles que ustedes desempeñan como profesores? Entonces yo quiero allí que me coloquen, tienen 3 opciones, pueden colocar pares de palabras, frases cortas, bien, ok. Tengo 3 respuestas, genial. Vamos a ver, esperemos a ver aquí, por lo menos tenemos 62 personas conectadas, eso ya va creciendo. ¿Cuáles son los roles? Consejero, wow, esa me gusta mucho. Orientador, asesor, guía, facilitador, me encanta eso. Genial. Acompañar, ser creativo, modelo a seguir, ese me encanta. Bien, ok, bien. Facilitador, orientador, guía y están en el centro, me encanta esto. Bueno, pues yo les cuento que el profesor Salinas
un profesor español que trabaja en la Universidad de las Baleares y su equipo de trabajo, ha planteado que en el contexto del siglo XXI, y esto incluso venía antes de la inteligencia artificial, él planteaba estos roles del docente. Y algunos de los que ustedes plantearon están aquí. ¿Sí? El primero, bueno, uno de los que vamos a hablar pues, con un poquito más de profundidad por el impacto que tiene en la curación de contenido. Es decir, el profesor se enfoca en apoyar, y ahorita lo vamos a mirar, en apoyar la organización, la selección y facilitar un buen acceso y darle, digamos, un plus, voy a llamarlo así, un plus al contenido, a los recursos y al contenido, ¿verdad? Ese es uno. El segundo es facilitar la colaboración, es decir, incentivar la colaboración. El tercero es coaprender. Es decir, aprender con otros, ¿sí? No solamente en los roles del docente se están vinculando, digamos, en el aula, sino también en todo su contexto de trabajo. Entonces, aprender con otros es súper importante en el contexto actual. Facilitación del proceso con los estudiantes, ustedes lo mencionaban en el centro, ser facilitador, ser guía, ¿sí? Apoyar el proceso del aprendizaje del estudiante, es facilitar el aprendizaje, pero también apoyarlo cuando tiene dificultades, ayudar, mostrarle un camino, pero también, en caso de que él tenga inconvenientes en ese camino, prestarle su soporte, ¿verdad? Y algo que ustedes decían también en esa nube de palabras, que yo les dije, me encanta esta palabra, decía, es ser inspiración. El profesor es inspirador. Y en ese sentido de ser inspiración, pues ahí podríamos profundizar mucho. En este breve espacio en el que vamos a compartir, yo me voy a centrar en los 3 primeros roles. Habrá otros espacios para poder compartir los otros. Y de hecho, pues, si ustedes pueden consultar allí el documento del profesor Salinas, ahí hay, digamos, apuestas interesantes alrededor de todos estos roles. Pero me voy a centrar en estos 3 primeros y en qué implicaciones tiene en el contexto actual y cómo algunas estrategias nos pueden ayudar a plantear, lidiar con estos roles o sacarlos adelante. Entonces, la curación de contenido. A ver, ya. En términos de la curaduría de contenidos, pues el planteamiento es que, por supuesto, nosotros debemos incorporar herramientas que nos permitan seleccionar, filtrar y decir cuál es la mejor información que va a tener disponible nuestros estudiantes, cuáles son los mejores recursos para poder apropiarse de las competencias que nosotros tenemos definidas, ¿sí? En esta lógica, pues claro, nosotros debemos desarrollar unas herramientas mentales y por supuesto procedimentales para poder apropiarnos de esto. Pero también debemos ayudar a los chicos a desarrollar competencias para gestionar los contenidos, ¿verdad? Es decir, nosotros nos debemos apropiar, pero debemos facilitarle al estudiante también la posibilidad de, a mí me gusta así, nadar en el mar de información que tenemos ahora, ¿sí? Es decir, para que él, con esas herramientas que les estamos dando, puedan hacer un proceso de aprendizaje autónomo, puedan aprender a aprender de manera independiente. No es sencillo, ¿verdad? Entonces, fíjense que la curaduría de contenidos aquí la estamos abordando en 2 sentidos. En sí, claro, seleccionar información y poner aquellos recursos de mejor calidad, por decirlo así. Pero no solamente eso, sino también ayudar al estudiante, a facilitar al estudiante a que él pueda hacerlo también
identificar la mejor información y aprender de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me dan, con la última lógica que tenemos desde enero, y bueno, y con la inteligencia artificial, entonces, ¿qué? ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde dirigir los esfuerzos? Porque esto nos cambia un poquito el panorama, ¿no? Esperen, yo era curador de contenidos, pero ahora la inteligencia artificial me está hablando ahí facilito. Yo le hago una pregunta y ella me responde. Entonces, ¿hacia dónde dirigir esfuerzos? Quiero que ustedes allí me planteen hacia dónde dirigir esfuerzos. Ok. Wow, esa me encanta, delimitación de criterios. Ok. Bien. Ujú. Innovar. Ok, bien. Me encanta que todo se plantea en un escenario donde la inteligencia artificial es un actor, ¿sí? O sea, no podemos negar la existencia, ¿sí? Ok, genial. ¿Y cómo entonces entra a jugar un rol acá la creatividad? Entonces, fíjense cómo esa curaduría de contenidos va a jugar ahora también con un actor, que es la inteligencia artificial. Y entonces, con ese actor, ¿cómo promovemos, cómo encontramos recursos, cómo planteamos cosas que busquen desarrollar aún más la creatividad de nuestros estudiantes? Lo digo desarrollar aún más porque es que ellos ya vienen con una. Entonces, ¿cómo incentivarla? ¿Cómo innovar con ella? Y cómo aquí apareció algo que yo estaba buscando y cómo desarrollar la actitud crítica necesaria para tener un acercamiento a esa inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces en esta lógica, el trabajo en aula invertida nos pone a jugar, ¿cierto? Nos pone a jugar con la curaduría de contenidos que nosotros hagamos, pero también con la inteligencia artificial, ¿sí? Y aquí entonces, algunas estrategias de aula invertida que podríamos estar planteando, y estas salen de un ejercicio que estamos haciendo con uso de inteligencia artificial en educación superior, en nuestro trabajo con profes, en mi, como lo digo así, en mi espacio de experimentación de la UIS. Entonces, los profes están usando inteligencia artificial, especialmente en este caso, los profes de diseño gráfico que tienen unas experiencias muy bonitas. Ellos trabajan para que los chicos hagan lluvia de ideas con la inteligencia artificial, hagan análisis de alternativas y lleguen a clase con el análisis de alternativas hecho. Y entonces ahí ya tiene el profesor un montón de camino andado y un montón de elementos para hacer énfasis en el pensamiento crítico del diseñador, en cómo algunos de los criterios no los tuvieron en cuenta y entonces en esos puntos clave del análisis de alternativas, ¿sí? ¿Qué más han hecho los profesores? Apoyo por fuera en términos de aula invertida, por fuera, que los estudiantes consulten algunos de los temas, un acercamiento base al trabajo conceptual, un uso de los documentos proporcionados a partir de la curaduría pues, que nosotros hacemos, pero también ubicar herramientas que nos dan un acercamiento conceptual de calidad también. Y que con ese acercamiento los estudiantes hagan producciones multimedia. Entonces ellos hacen diapositivas, hacen Genialis, hacen y trabajan las competencias de comunicación. ¿Sí? Porque ¿qué nos hace humanos ahora? ¿Nos vas a hacer mucho más humanos ahora? La capacidad de comunicarnos con los otros, de ser asertivos en la comunicación.
de ser directos en la comunicación. Entonces, este es otro ejercicio que también están haciendo los profesores. De hecho, tuvimos trabajos ahí transdisciplinares con profesores de lenguaje y de química, ¿sí? Apoyándose usando inteligencia artificial desde estrategias de aula invertida. Y pues aportar nuevas perspectivas de uso alrededor de distintas herramientas que pueden estar jugando un papel en nuestro trabajo. Pero entonces ahí nacen, y vamos a ver algunas preguntas detonadoras al final. Espero no estarme demorando más de la cuenta aquí. Yo llevo aquí 10 minutos. Ana Karen, tú me haces señas, por favor. Hablábamos de dos cosas, ¿cierto? Hablábamos de, vamos a hablar de curaduría, y entonces en la curaduría la inteligencia artificial empezó a jugar ahí un rol. Pero también hablemos de estos otros dos roles, la colaboración y el coaprendizaje. Y voy a enfocarme primero en el coaprendizaje, en el aprender con otros, porque si yo no aprendo a hacer trabajo colaborativo con otros, pues ¿cómo incentivo en que mis estudiantes hagan colaboración? ¿Cómo facilito la colaboración? Si siempre trabajo solo. ¿Sí? Entonces, aquí hay un concepto que venimos trabajando y quiero que preguntarles a ustedes. ¿Ustedes hacen parte de colectivos docentes, trabajan con otros profesores, discuten con compañeros lo que hacen en sus clases? 50-50 aquí. Bien. No, estos son unos súper colaboradores. 50-50 aquí. Excelente. Bueno, pues yo les cuento que ustedes son unos grandes colaboradores, porque en educación superior, en mi contexto, la rosadita estaría pero súper arriba, ¿sí? En mi contexto. Es tremendamente difícil hacer que los profes trabajen en conjunto, y más cuando se meten en áreas de conocimiento especializadas, ¿sí? Pero resulta que cuando estamos enseñando, pues todos podemos aprender de lo que otros hacen, ¿cierto? Entonces, pues aparece el concepto de comunidades de práctica. Aquí trabaja, pues a mí personalmente este autor me parece genial, que es Wenger en español, Vanga en inglés. Porque me pone las comunidades de práctica como un recurso, como trabajar con otros, aprovechar con otros todas esas dificultades y aprender juntos en algo que es de interés para todos. Y enfrentarnos a los retos de aprender de manera colectiva, ¿sí? Y hacer, digamos, un asunto de gana-gana aquí. Si tú aprendes, yo aprendo. Si tú me enseñas qué has aprendido, yo estoy aprendiendo, ¿sí? Y esto es un asunto genial porque la curva de aprendizaje y de apropiación, especialmente en el uso de tecnologías, la comunidad de práctica que nosotros trabajamos precisamente abordó el trabajo en inteligencia artificial, nos ha llevado a que los profes han muy rápidamente generado formas de trabajar en la práctica con sus estudiantes. Y pasamos de una idea previa en que la inteligencia artificial era muy compleja, muy inaccesible y me iba a requerir mucho tiempo, a decir, uy, venga, yo soy capaz de hacer eso, ¿sí? Y yo podría utilizar la inteligencia en mi clase así y visualizarse maneras de hacer las cosas. Brevemente, las comunidades de práctica funcionan a partir de 3 elementos que trabajan en 2 procesos. ¿Cuáles son esos elementos? Por supuesto, las personas que hacen parte de la comunidad,
El dominio, que es el interés que compartimos, o la pasión con la que nos une, por decirlo así, ¿cierto? La práctica es que tenemos que hacer cosas. Es decir, aquí no nos quedamos en el ámbito de solamente lo teórico, no, aquí es practicando. Aprendemos aprendemos de los errores de los demás, aprendemos de lo que nuestros estudiantes aprendieron. Entonces, esa es como la idea, los tres componentes. Perfecto, exacto. Y digamos, se articulan a partir de dos procesos. La participación, es decir, el hablar con el otro, el comunicarse con el otro. Y la cosificación, para nosotros, o para la experiencia nuestra, la cosificación ha sido un elemento muy interesante de cómo jalonar el trabajo en la comunidad de práctica. Y la cosificación es que el trabajo de la comunidad se refleja en una serie de productos de conocimiento que terminan siendo un repositorio del conocimiento compartido de la comunidad. Y entonces los profes que, por ejemplo, se sienten con miedo de acercarse a algunas tecnologías, apoyan en la construcción de estos productos de conocimiento, y los que son mucho más, digámoslo así, aventureros, van mostrando lo que van obteniendo, y luego los que se ocuparon en los productos dicen, uy, profe, yo quiero en la próxima estar haciendo lo que él hizo. Entonces ya le perdió el miedo. Entonces, la cosificación nos ayuda, y el repositorio termina siendo, decirlo así, como el vademecum al cual acudimos cuando queremos aprender. ¿Qué facilitan las comunidades de práctica? Aprender de las experiencias de otro, superar el miedo y la soledad, y esto lo digo no solamente por la experiencia nuestra, sino por el estado del arte que consultamos. Facilita generar trabajo interdisciplinario, que en nuestro estado actual, en el siglo XXI, en la manera como debemos resolver los problemas en los cuales nos enfrentamos, es fundamental. Si nosotros no trabajamos interdisciplinariamente como profesores, no podemos esperar que nuestros chicos lo hagan. Para mí eso es una lógica fundamental, ¿sí? Y finalmente, algunas estrategias de aula invertida que salieron del ejercicio, proyectos clave. A nosotros nos aceleró muchísimo el trabajo en proyectos, por ejemplo, con la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, el trabajo en la comunidad de práctica, retos también, análisis de casos también, producción de textos también. Y finalmente, para cerrar y no tomar más del tiempo necesario, algunas preguntas detonadoras que me dijeron, bueno, necesitamos dejar algunas preguntas detonadoras. Yo les puse esas tres, pero yo sé que ustedes tienen un montón, ¿sí? Debemos saber de todas las tecnologías para trabajarlas con mis estudiantes. Esta es una percepción que hay, ¿no? O sea, yo tengo que apropiarme de todo, y solamente cuando esté absolutamente apropiado, yo puedo llevarlas a mis estudiantes. Entonces, aquí la idea es, hombre, de pronto no tanto, porque ahí tiene la comunidad que le ayuda si tiene algún problema. Pero, por supuesto, es una pregunta detonadora. Estoy dispuesto a colaborar, estoy dispuesto a expresar con el otro mis inquietudes. Y esta es una que nos quedó de todo el ejercicio, pues, ¿la inteligencia artificial me va a reemplazar como profesor? Y yo sé que todos ustedes son profesores y que están en esta lógica también de, uy, y es más, ahorita estoy en un evento y salió. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? No, los ingenieros le tienen miedo a la inteligencia artificial, los ingenieros. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta dónde vamos? Esas son como para dejarlas ahí, pero yo sé que por supuesto van a salir muchas preguntas más. Muchísimas gracias, Ana Karen, y no les ocupo más tiempo. Y a Paola, por supuesto, y a todos por su participación. Muchas gracias, maestra Adriana. Estuvo bastante interesante y bueno, creo que todos hemos pasado por esta situación, ¿no? De la colaboración, que creo que a todos nos ha costado a partir de la pandemia.
ha sido algo que fue un parteaguas para la sociedad en general. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora le cedemos la voz a la doctora María Elena Castro. Bienvenida, doctora. Claro, con mucho gusto. Bueno, les voy a compartir también la presentación. Si me la pueden habilitar, por favor, gracias. Doctora Elena, ¿nos puede ayudar? Muchas gracias. Ahora sí ya. ¿Me dicen si ya se ve? Sí, ya se puede visualizar. Perfecto. Bien, bueno, centrando en el tema de esta resignificación que ya Adriana Rocío nos ha introducido perfectamente como a este cambio del rol y con estas preguntas, justo, bueno, me voy a enfocar un poco a este asunto de las estrategias y planteando desde dónde vemos o desde qué modelos están detrás, porque de pronto parece que la aula invertida es una invención o una innovación reciente, y yo quisiera llevar un poco hacia atrás lo que son como los fundamentos de lo que se hace ahora en el aula invertida. Se me hace muy interesante porque cómo surge esta noción, la más reciente sobre el aula invertida, tiene que ver justo, a mi parecer, con el descubrimiento de docentes convencionales del modelo presencial, de algunas estrategias que en el caso de la educación en línea o de, ahora sí que pedagogías no convencionales, ya tenían mucho tiempo de trabajarse, pero de pronto se pone, y afortunadamente se pone como en tendencia, a partir como del reconocimiento de la necesidad de cambiar los modelos, ¿no? Quisiera yo partir de poner o encuadrar lo que creemos sobre el ambiente de aprendizaje y sobre todo siendo un seminario que se impulsa desde la maestría en gestión de ambientes de aprendizaje virtuales. Me gustaría partir de esta noción que yo he venido trabajando hace muchísimos años, pero que siempre me resulta como de alguna manera muy potente como para poder explicar, y sobre todo en el caso del aula invertida. ¿Qué pasa cuando estamos considerando el ambiente de aprendizaje visto como desde estos espacios? Normalmente, las actividades de aprendizaje, no importa si son en aula física o en aula virtual, cuentan con estos espacios, o sea, hay un espacio en el que el estudiante se informa o accede a información, hay espacios de interacción, puede ser por equipos o con los docentes mismos, o sea, para poder mediar el aprendizaje, o sea, trabajar colaborativamente. Hay espacio de producción, en el momento en el que se ejercita o se aplica el conocimiento, se produce algo, a veces, por fortuna, expresiones tangibles del aprendizaje que pueden ser, no sé, cuando un estudiante hace una investigación, elabora una maqueta, resuelve un problema, pero que eso es básicamente producir, ¿no? Y espacios de exhibición donde a veces sucede que eso que se aprendió se muestra a otros, sea a través de una galería, sean exposiciones. En el preescolar es muy común que los padres de familia vean lo que los hijos producen, o exhibiciones artísticas en algún momento del periodo escolar, o ya cuando estamos hablando de la educación a distancia, pues momentos en los que todos presentan en algún coloquio sus trabajos. Es decir, es este momento como del orgullo por lo producido, ¿no? Si vemos así el enfoque sobre el aprendizaje, el aula invertida no solo invierte, digamos, el momento de la información y la interacción, o la información y la producción, sino que desde lo que yo alcanzaría a ver, aplica para esta inversión en cualquiera de los espacios del aprendizaje. Es decir, tanto se puede trabajar desde casa la gestión de la información, como se puede haber gestionado la información en el aula física, presencial o sincrónica, si lo estamos viendo desde la perspectiva de la educación en línea, y utilizamos justo el espacio en el que convivimos para poner el espacio del ambiente, o sea, o el momento del ambiente en el que queremos hacerlo de manera interactiva cara a cara, ¿no? Hay cosas que pueden ser sincrónicas y no sincrónicas. En este caso, ¿qué decidimos y por qué trabajar alguno de estos espacios o momentos? Porque tendría como su analogía espacial o temporal, dependiendo si estamos hablando de educación presencial físicamente o educación en línea. Lo que quiero decir es que hay muchas maneras de entender el aula invertida si consideramos estos espacios, porque cualquiera de estas cosas podrían suceder en momentos distintos y alternarse. Lo interesante es
que definitivamente desplazamos el rol del docente como único curador o único informador, ¿no? Entonces, para poder ir un poquito desde dónde entender la inversión, o sea, esto de cómo disponer las actividades en uno u otro espacio o utilizando los distintos momentos, tendríamos que ir un poquito y tal vez la parte de constructivo, o sea, esto que se está rompiendo ya en nuestras mentes y eso se ve por el ejercicio anterior que se planteó en el Mentimeter de cómo estamos pensando ya lo educativo. Tiene que ver con que a veces cuando decimos aula invertida seguimos pensando como en este espacio cerrado que es el aula en el que suceden cosas donde el maestro sobre todo es el que prepara lo que va a suceder ahí y tenemos esta noción de dentro del aula, fuera del aula. Esto es como la noción típica del aprendizaje cuando lo veíamos así, como el momento de la escuela es para aprender y los contenidos están en la escuela, están en el aula y entonces lo que hacemos como tareas extraescolares es lo que se invierte, o sea, aquello que va a suceder fuera y aquello que va a suceder dentro. Pero si vamos a nociones, ¿sí? Perdóneme, que le interrumpa, pero no nos está apareciendo las diapositivas. Se quedó nada más en la página principal. Ah, sí, exacto, es lo que preguntaba si se estaban viendo, perdón. Vamos a ver si ahora Sí, se ve. sí, doctora María Elena, es que estábamos en la primera y no estaba avanzando en las Ok, diapositivas. sí, lo que pasa es que si me paso a modo presentación parece que sucede eso. Simplemente voy a ampliar la pantalla Vale, perfecto. para que lo puedan ver mejor. Muchísimas gracias. Hay una No, al contrario, qué bueno que me dijeron. Gracias. Bueno, decía yo, estaba básicamente explicando esto de los ambientes de aprendizaje, que es este esquema, y pasando justo a ver que cuando tenemos el espacio educativo como un continuum, es decir, cuando no pensamos en que hay una barrera o una separación realmente entre los momentos de aprender que son áulicos y no áulicos, tenemos entonces una ampliación del concepto, es decir, los estudiantes podemos pensar que están aprendiendo todo el tiempo cuando están usando distintos dispositivos para poder cubrir sus intereses, es decir, los niños y jóvenes y los adultos no aprendemos solamente a partir de las tareas escolares, sino que hay muchos momentos de aprendizaje que seguimos por nuestros propios intereses y así es como se amplían los momentos de aprender. O también podríamos decir que desde un concepto de aula invertida, lo que estaríamos diciendo es que no importa realmente el espacio, físicamente hablando, o delimitado incluso en el aula digital, sino que lo que importa es aquello que motiva el interés de ir tras la información o de ir tras un conocimiento para producir otras cosas, ¿no? Entonces, podríamos pensar que cuando vemos, por ejemplo, espacios así, tenemos justamente la manera de identificar eh, que la gente se puede mover en el espacio, incluso si alguien pasa por un aula y ve a toda la gente, a los estudiantes levantados, haciendo cosas que no están mirando de frente al profesor. A veces eso desconcertaba mucho en el pasado, ¿no? Como que qué desorden, como que muchos profesores le tenían miedo a ese caos que se puede producir cuando los muchachos están haciendo cosas y se están moviendo por el aula. Sin embargo, esto sería como la forma de ver un aula física o en el sentido presencial, lo que tendría que ver con un aula invertida, porque aquí realmente no es el profesor el que está exponiendo algo, sino que hay una actividad en la que todos están involucrados y están haciendo cosas, ¿no? En relación como a lo que un profesor, por supuesto, media o un profesor dispone como actividad, pero realmente son los estudiantes los que empiezan a moverse para producir o a moverse para interactuar. Y entonces pierde la conformación típica de todos viendo al frente, todos viendo al maestro, ¿no? Divertir las actividades en el aula, porque entonces ya no tienen la forma típica escolar que todos conocemos con las butacas alineadas. Y también cuando hablamos de los ambientes de aprendizaje virtuales,
podría verse también combinados donde son tan dirigidas las actividades, las instrucciones son tan cerradas que de pronto parecería que el estudiante no tiene como un espacio creativo o de interacción más libre o de producción realmente, ¿no? De eso depende mucho también del diseño. Entonces, aunque en la educación en línea tenemos más propensión o casi normalmente hay más autogestión en los estudiantes y puede darse la colaboración de manera más natural, no deja de ser una reflexión, una pregunta que nos podríamos hacer de qué tanto, a veces aún donde el espacio está muy centrado en la información que ofrece el profesor y el estudiante lo que hace es seguir instrucciones sobre la información, pero con poca, digamos, como con poco espacio para la creatividad. Bueno, voy a empezar con las preguntas. Y en este caso, me gustaría ver si van a ir respondiendo, o sea, vamos a utilizar el chat de la misma aula, de la videoconferencia, y me gustaría ver si alguien reconoce a este personaje, que es un educador de fines del siglo XIX, o sea, propiamente su ejercicio docente lo hizo a principios del siglo pasado. Y lo que ven ustedes ahí son niños trabajando con imprentas caseras, eh, y lo que sí, Doctora, una disculpa, pero se está cortando su voz, ya no se escucha. ¿Nos escucha a nosotros? Hola, hola. comunicación educativa, que es del siglo, yo quiero insistir en que son pedagogía del siglo XIX a finales, fue cuando tengo el micrófono abierto, voy a cerrar la... Ok. Igual, creo A ver si pueden decir por el chat, por favor. okay. Doctora, ¿nos podría repetir? Porque se cortó la pregunta, se trabó. Ajá. Sí, ¿se escucha ahora? Sí, ya se escucha, perfecto. Muchas Ah, muy gracias. bien. Sí, tal vez bajó un poco la señal. ¿Ahora se ve la pantalla? Sí, la pantalla sí se ve, ya lo escuchamos bien. Muy bien. La pregunta para esta lámina es si reconocen al personaje y el tipo de pedagogía que implementó a finales del siglo XIX. ¿Por qué recurrir a esto? O sea, ¿qué tipo de pedagogía y qué personaje es? Porque es conocido, digamos, en el mundo de la educación y tiene mucha vigencia si lo vemos desde la perspectiva del aula invertida. Para más pistas, este personaje era un pedagogo, un maestro que tartamudeaba y esta dificultad física que tenía para ser un expositor de temas lo llevó a plantearse invertir justamente el trabajo para que los estudiantes fueran los que tuvieran que producir. Entonces, me gustaría ver si en el chat están dando respuestas. Perdón, porque yo no puedo verlo, pero me dicen si las están dando y ahorita vamos a regresar a ellas. Yo se las voy diciendo, doctora, la apoyo Perfecto. con esto. La maestra Paola nos comenta que sí es Vygotsky, la maestra Adriana Pimienta y Mayra Patricia comentan que sí es Freinig, también Janet Aguilar comenta que sí es Freinig. Perdón, Perdón. no escuché la última. Ah, comentan Freinet. que es Freinet y Mayonez comenta que es Freyer. ¿Freyer? Freyer. Es Freinet, efectivamente es Freinet, que es un francés, un pedagogo francés. Y bueno, para mí tiene mucha fuerza si lo vemos como fundamento del aula invertida.
justo por el tipo de trabajo que implementó centrado en la expresión de los estudiantes, ¿no? Para él no existía un aula expositiva. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Reconocen al personaje? Y también aquí la pregunta sería, ¿qué tipo de actividades plantearía este pedagogo, bueno, este pensador, porque es más que él es un teórico del aprendizaje del cual se desprendieron muchas pedagogías o se han desprendido? ¿Y qué es lo que sería la clave en el caso del aula invertida desde la perspectiva de esta teoría, ¿no? Para, si pueden poner las respuestas y si me las van diciendo, por favor. Claro, nos han comentado 7 profesores y todos comentan que es Jean Piaget. Claro, sí, tenemos a Jean Piaget, y que bueno, es el constructivista mayor, o sea, si decimos, aunque hay muchos, por supuesto, que han sido muy influyentes, seguramente Piaget es de los más influyentes a nivel de la pedagogía contemporánea. ¿Y por qué tendría que ver con el aula invertida? ¿No? ¿Y qué es lo que Piaget propondría, o los constructivistas en general, al trabajar de manera invertida en el aula? Aquí están comentando uno, la maestra Adriana comenta que el desarrollo cognitivo, la maestra Mónica comenta que la interacción con el medio físico, Fernanda por la convivencia social, María Elena comenta que por la conocimiento previo, también María Patricia comenta que el alumno crea su propio aprendizaje, Adriana porque es el alumno el que construye su propio conocimiento, Miriam construye el conocimiento a través del entorno, y la interacción en los conocimientos previos, Adriana que aprenden a través de convivencia social, Mayra comenta que lo construye a partir de su experiencia, y María Los Ángeles que relación con el objeto de conocimiento. Sí, totalmente de acuerdo en todas las respuestas. Justo lo que se quiere representar con estas imágenes tiene que ver con que en el entorno se tienen suficientes desafíos, ¿no? En el entorno inmediato de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Se trabaja en la perspectiva constructivista desde eso que representa un desafío para la inteligencia en el propio entorno, resolviendo problemas, resolviendo retos, aprendiendo por sí mismos. O sea, por eso estoy muy de acuerdo en las respuestas que han dado. Y justo si lo vemos desde la perspectiva del aula invertida, lo que diría Piaget es, bueno, al aula se viene a aplicar, a aprender haciendo. Por lo tanto, de manera natural, no puede haber como esta función docente típica, expositiva, sino que está centrado, independientemente de que sean los niños, los jóvenes, los que traigan los insumos para aprender, sobre todo pensando en problemas de su entorno. El docente puede ser un curador, justamente un selector de los problemas de acuerdo al entorno, y es un poco, si lo ven asociado ahora con lo que se está planteando, por ejemplo, para la nueva escuela mexicana, les diría, échense un clavado los que no la han visto así como de más a detalle. Es un poco el planteamiento, ¿no? Es cómo partimos de aquello que está en nuestro entorno, en nuestro alrededor, para empezar a problematizar cosas y, claro, fincar el conocimiento en lo anterior, justo como se decía. El diseño de la actividad tiene que ver eh, Doctora, la volvimos a perder. Hola, hola, ¿nos escucha? Bueno, creo que se desconectó la doctora, a lo mejor tuvo una baja en su internet. son casi contemporáneos, y él no son lo mismo, ¿verdad? Pero es él quien es. Doctora, se desconectó poquito y ya no De podemos ver acuerdo. su presentación. A ver. ¿Ahora se ve? No, no, no.
no lo podemos visualizar. Ok, voy a... Ah, parece como que se había salido de compartir. Sí, A ver, ahí está. ¿Sí la ven? sí, ya la podemos ver. Muchas Muy gracias. bien. ¿Este autor quién es? Y fíjense cómo los elementos que están en pantalla son conversacionales, ¿no? Sí, perdón. No, estamos esperando respuesta. Paula Mercado nos comenta que no, ¿sabes? Ok, Mónica, Alejandra y Oscar comentan que Vygotsky, Adriana exacto, también. exacto, es Vygotsky. Y bueno, Vygotsky es otro constructivista, solo que ¿cuál sería su característica o el rasgo de su pedagogía? No sé si por ahí haya respuestas. ¿Qué Estamos caracteriza esperando. la pedagogía de Vygotsky? Ya contestaron y comentan que Isela Andamiaki, zona del desarrollo y zona del Exacto. desarrollo próximo. Ajá, Nuestra Paula comenta que es la zona de desarrollo próximo, la construcción del exacto. conocimiento social. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que el niño aprende Efectivamente mejor tiene en que su ver, entorno. perdón. No, que el niño aprende mejor en su entorno, también comentan. Sí, en ese sentido son muy parecidas las teorías de Piaget y de Vygotsky en cuanto al entorno, son muy ambientales, solo que Vygotsky hace énfasis en el aprendizaje social, ¿no? Y este andamiaje o este desarrollo próximo tiene que ver con que es con los otros, es cuando estamos compartiendo con otros, el que se puede hacer notar cuál es el límite de lo que sabe uno y el límite de lo que sabe el otro, y el docente es un mediador, ¿no? Lo que hace es subir el nivel de dificultad, de modo que jala el aprendizaje en función de esa interacción social. Por eso tiene mucho que ver con el aprendizaje dialógico, conversacional, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos dos más antes de cerrar la presentación. ¿Quién es este personaje y cómo se denomina su pedagogía? Paula ¿Alguna Mercado respuesta? comenta que Pablo Freire Efectivamente. ¿Y cuál es el rasgo característico de su pedagogía? y pedagogía de liberación, también comenta Paola Mercado. ¿Perdón? Que es la pedagogía de liberación. Exacto. Pedagogía liberadora está muy basada en lo que es algo que es muy bonito, el concepto de palabra generadora, ¿no? En función de los intereses, no importa la edad de los estudiantes, también es una pedagogía conversacional y una pedagogía que surge de lo que le preocupa a las personas, de cuáles son sus intereses, y de ahí que a partir de esa palabra ligada a sus intereses es que se vuelca hacia todo lo demás. Tanto de Vygotsky como de Paulo Freire nos podríamos imaginar que el aula invertida tendría que ver con que a lo que se puede aprovechar o lo que se puede aprovechar mejor de los momentos en los que estamos juntos es el hecho de compartir nuestros intereses, conversar, o sea, ambas son pedagogías conversacionales y tienen que ver, no importa si estamos cara a cara o hacemos conversaciones en línea, como lo estamos haciendo justo ahora, lo interesante es la asociación que vamos haciendo de las ideas y la construcción en común. Y la liberación, en el caso de Freire, que sería un rasgo muy específico, sí tendría que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Lo cual no se puede dar si no es a través justamente de poner en el centro del aprendizaje las cosas que realmente nos preocupan, no los temas que están vistos ya definidos en un programa escolar, sino las cosas sobre las que queremos hablar, ¿no? Entonces, bueno, por último llegamos a dos autores contemporáneos. Aquí sí les puse los nombres, probablemente para muchos son conocidos, pero tal vez para otros no tanto, porque no son tan clásicos dentro de la pedagogía, que son Siemens y Downs, que son lo que se les conoce como padres del conectivismo, ¿no? Eh, en el conectivismo hay tres principios que me parecen muy interesantes. Ellos dicen que se aprende por la diversidad de opiniones, es decir,
Cuando no hay manera de contrastar nuestras opiniones y ver la diferencia que tenemos, no estamos aprendiendo, o sea, de acuerdo a lo que ellos plantean. Esto quiere decir que cualquier lección preparada en la que los estudiantes lo único que van a hacer es replicar y aprenderse lo que el maestro está diciendo, ahí no habría ningún aprendizaje desde la perspectiva conectivista, porque solo cuando hay diversidad de opinión, o sea, cuando hay debate o cuando hay digamos, contradicción en la información, es donde realmente se aprende. El segundo principio tiene que ver con que el aprendizaje se da o el conocimiento se produce conectando nodos. Es decir, que el papel o el rol docente es básicamente el de un conector. El dar rutas para que la gente aprenda. En este caso, en el aula invertida, querría decir que al docente lo que le toca ni siquiera sería escoger los recursos, sino dar pistas para que los recursos se trabajen, ¿no? Dar pistas o dar herramientas para que los estudiantes vayan a la búsqueda, ellos mismos elijan lo que más les sirve y lo usen, ¿no? Usen la información. Y el otro elemento es que ellos creen y promueven el que podamos considerar que el conocimiento puede residir en los dispositivos no humanos. Esto nos queda clarísimo con la inteligencia artificial, porque efectivamente el conocimiento puede residir en la máquina porque la máquina procesa grandes volúmenes de datos, nos devuelve grandes volúmenes, o sea, nos procesa y nos sintetiza, lo que ya hizo con el análisis de muchos datos. Por lo tanto, el conocimiento puede estar ahí, pero el juicio crítico, el qué hacemos con ese conocimiento, o sea, la parte creativa, sí depende de lo que los ponemos a hacer a los estudiantes, ¿no? O sea, del ejercicio, de la tarea. Al igual que lo que comentaba la doctora Rocío, tenemos es muy interesante cuando pensamos en la inteligencia artificial, por ejemplo, como una herramienta para los estudiantes. No es lo mismo si yo dejo una tarea de búsqueda informativa. Podríamos pensar que en el aula invertida, de acuerdo a los modelos más generalizados, antes de que hubiera esta explosión, digamos, de los dispositivos de inteligencia artificial como los conocemos ahora, pensemos en ChatGPT o BART, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Que podíamos dejar una tarea del tipo, busquen, o sea, lo típico, incluso antes de llamarle aula invertida, podría haber sido, busquen o investiguen tal tema. Y con lo que investigaron los estudiantes se hace algo en el salón de clases. Eso ya podría considerarse parte del aula invertida, porque serían los estudiantes los buscadores de información y no el maestro el único proveedor, ¿no? ¿Qué pasa si utilizamos inteligencia artificial? Si aplicamos estos principios, incluso cualquiera de los que vimos hoy que son ambientalistas, lo interesante es qué se hace con la información recabada, no la información recabada. ¿Sí me explico? Si yo dejo por tarea, investiguen sobre los dinosaurios y los estudiantes traen el tema de acuerdo a cómo les salió, podrían haber usado Google simplemente o utilizan una herramienta de inteligencia artificial, la diferencia va a ser que en la inteligencia artificial les va a redactar el producto, ¿no? Y me pueden presentar un producto ya redactado. Pero si los enseñamos a que no se trata de investigar el tema, sino de identificar lo que se ha dicho sobre el tema para que ellos digan algo distinto, para que dialoguen con la máquina a partir de entablar realmente pues una conversación con la máquina, ¿no? Porque ahí estaríamos aplicando el principio dialógico de Vygotsky, por ejemplo, aun cuando no sea social, aun cuando no sea una persona con la que estoy dialogando, la capacidad de hacer preguntas sobre lo que el contenido me ofrece es mucho más interesante que pedir investigar un tema o buscar una información y dársela al estudiante ya como un objeto terminado. Aquí la pregunta entonces que se podría hacer y que la dejaría yo como cierre, digamos, de esta presentación, tendría que ver con que ya pensando en la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo, ¿qué tanto podemos utilizarla para desarrollar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico? ¿Cómo hacer para que los ejercicios que hagamos con la inteligencia artificial sea más importante, a mí al menos me interesa más, que el estudiante me copie y pegue su conversación con la máquina
a que me entregue un producto redactado como investigación terminada, ¿sí? Porque lo que me interesan son sus capacidades heurísticas, ¿no? Lo que quiere decir como qué tanto puede aprender de la máquina haciendo buenas preguntas. Y eso estaría muy relacionado con las formas que hemos visto antes. No es tan social como lo plantearía Freire, por eso es tan importante hacer como estas combinaciones. No bastaría la inteligencia artificial para poder procesar información y trabajar cognitivamente en tareas muy potentes, sino también se requiere la parte dialógica, ¿no? La parte conversacional. Entonces, bueno, yo hasta aquí cerraría. Muchísimas gracias. Bueno, ahí quedan estas preguntas. ¿Qué haríamos con ello, no? ¿Qué tanto estas pedagogías están vigentes y nos permiten fundamentar este modelo, ¿no? O estas estrategias de aprendizaje invirtiendo, ¿no? los roles en el aula y fuera del aula. Muchísimas gracias, doctora, por la excelente exposición y también a la maestra Adriana. Muchísimas gracias a ambas por este excelente aprendizaje que también tuvimos el día de hoy, ¿no? Y reflexiones que hicimos a lo largo de estas dos charlas. Y bueno, ya es tiempo de que todos los asistentes hagan el uso de la voz. Si alguien gusta levantar su mano para hacer una pregunta o si la quieren redactar en el chat, lo pueden hacer con toda la confianza, ya sea que la doctora Chan o la maestra Adriana lo quieran contestar. Les pediría que si tienen una pregunta particular para alguna de las ponentes, lo pusieran dentro de sus preguntas. ¿Tenemos alguna manita levantada? Ok. Mientras esperamos a que nos comenten, yo sí tengo una pregunta para la maestra Elena. Mi pregunta es, ¿qué les recomendaría a los profesores que les da miedo? Porque dentro de este conversatorio tuvimos muchos profesores que comentaban acerca del miedo, ¿no? Del miedo de que lo supere la tecnología, para que reconozcan sus oportunidades de mejora ante la tecnología. Y me estoy poniendo en un caso algo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, los metaversos, que los niños de kinder y primaria ya los están usando para hacer un montón de actividades dentro del juego, la gamificación, pero va a llegar un momento que estos niños van a ser adultos, ¿no? Y posiblemente nos toque ayudarlos al aprendizaje. Cuando estas tecnologías llegan con los profesores y los profesores se asustan en ocasiones, ¿no? ¿Qué les recomendaría para que estos profesores les ayudara a tener más confianza y pudieran explorarlas y poderlas transmitir o usar tal cual como herramientas para sus clases, ya sean virtuales o presenciales o híbridas? El asunto del miedo como una de las, digamos, factores que aparecen en el proceso de apropiación tecnológica es algo que no es, digamos, que está documentado de manera importante en las experiencias de trabajo, incluso en educación superior. Es decir, no es solamente un asunto de los profesores de básica y media, en Colombia la llamaríamos así, de básica y media, que los profesores sientan aversión al uso de tecnologías o que sientan aversión a que los estudiantes usen tecnologías porque se pierde la atención del estudiante, o que sientan que si ellos no saben usar la tecnología, los estudiantes los van a corchar. Ahí el miedo, implícitamente lo que está ahí es el miedo a perder el control de la clase. Era un poco lo que decía la profe María Elena cuando decía, todos los estudiantes moviéndose en el salón de clase, no quiere decir que sea malo, ¿cierto? Es decir, hay que dejar que el control de la clase recaiga en los estudiantes y eso no está mal. ¿Cómo superar esos miedos? A poder ceder ese control. Personalmente, en las experiencias que leímos, que trabajamos y en lo que vimos con los profesores, cuando ellos veían que otros profesores, ¿sí?
tenían un acercamiento con las herramientas, implementaban cosas así fueran muy sencillas, ¿sí? Y contaban los problemas que habían tenido, todo, o sea, toda la vivencia, como contar la historia de lo que vivieron, como que ellos decían, venga, si él fue capaz, pues yo fui capaz, o sea, ¿por qué no voy a ser capaz, no? Entonces, ese observar al otro, que el otro me cuente qué ha hecho, es una manera de superar el miedo. Pero por supuesto no es la única, ¿no? En términos de la comunidad de práctica, que es lo que nosotros trabajamos, pues de lo que yo he trabajado sobre todo y del aprendizaje colaborativo también, sino también el ser conscientes de que estamos ante unos estudiantes que son distintos, que son unos estudiantes, una generación de estudiantes que tienen un entorno diferente, unas herramientas diferentes y que por ende pues ese poder se puede expresar de otras maneras. Ese poder puede ser más de tipo inspiracional, y esa inspiración requiere mucho más incluso de poder mover a los estudiantes alrededor de algo que sea de mucho interés, ¿sí? De poder tocar las fibras y reconocer cuáles son las fibras que mueven a nuestros chicos en este momento, que pueden ser distintas a las que movían a los chicos hace 15 años, a las que nos movieron a nosotros cuando estábamos estudiando, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, es pensar que estamos en un contexto distinto con estudiantes distintos, eh, y que por ende, pues deberíamos estar dispuestos también a continuar aprendiendo. Ese cambio en la mentalidad ayudaría a superar muchísimo los miedos. Aprender de todo lo que hacemos, de nuestros estudiantes y de nuestros compañeros también. Sí, lo que se comentaba, ¿no? La colaboración es fundamental para eso y como seres humanos necesitamos estar en estos entornos sociales, ¿no? Sí, la, Y como, la, la, la comunidad de práctica es una excelente estrategia, pero también el ser conscientes del aprender a aprender, ¿no? El aprendizaje a lo largo de la vida, son dos, digamos, diría yo que máximas allí. sí, creo que, bueno, uno de mis dichos que últimamente he pensado mucho es como, en, anda con nuevos enseñar y ahora te enseñas, ¿no? Y esta parte como de estar interactuando con las nuevas generaciones, el tratar de involucrarnos más y como lo que comentaba el maestro Eduardo aquí, el tratar de conocer, ¿no? El esforzarnos en conocer estas nuevas tecnologías y bueno, sentirnos ya parte de esta revolución que estamos viviendo, ¿no? Y esto es súper importante. Doctora María Elena, le tengo una pregunta que hicieron a lo largo de su conferencia y lo comentó Eduardo Alfonso. Y estaba hablando acerca de, cuando usted estaba comentando de estos expositores de la pedagogía, comentaba que si se debe llegar a una conclusión o, o si no se llegaba a esta conclusión, que iba a llegar un momento en que todos iban a tener la razón y no iban a tener como una verdad absoluta, vaya. ¿O cómo se manejaría esta interacción cuando se están todos los alumnos dando sus puntos de vista? ¿Cómo se orientarían a los muchachos? Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante porque normalmente cuando los estudiantes aportan información y dan también sus opiniones, en esto de partir de la diversidad de las opiniones, lo que se busca es al momento de moderar y que ellos mismos también aprendan a moderar, el cómo encontramos el punto en común. O sea, cuál es el punto en el que sí tenemos algún tipo de coincidencia y respetamos las divergencias. O sea, el punto es encontrar justamente el elemento en el que sí y tenemos argumento para poder afirmar cosas, tenemos información para poder afirmar cosas y aquellas que no tienen que ver o que incluso puede haber versiones distintas,
pero en cuáles acabamos por ser convencidos de acuerdo a la argumentación. Es que yo creo que lo más interesante en este tipo de procesos de la diversidad de opiniones es que las opiniones se defiendan con argumentos y los argumentos se sostengan con información de apoyo y la información se valide como fuente confiable, ¿no? Entonces son muchos aprendizajes encadenados, porque tiene que ver con que no podemos decir esto es así solo porque yo lo digo o yo lo pienso, sino esto es así porque encontré estas fuentes y estas fuentes son confiables y entonces todos acabamos por dar la razón, ¿no? O por decir, bueno, hay dos versiones de las cosas y las dos son igualmente confiables, tampoco pasa nada. Pero la cuestión es que normalmente quien tenga las fuentes validadas y mayores argumentos podría llegar a convencer a los demás. Y eso es como la forma como se podría ir procediendo para, aprender a argumentar inclusive, ¿no? Y por ahí, si me permiten, también había una pregunta muy interesante en relación a cómo se podría ir trabajando la formación hacia la inteligencia artificial desde la primaria, ¿no? Y se me hace bien interesante la forma, porque hay un debate que seguramente ustedes han escuchado en relación a si la inteligencia artificial debería tener una edad mínima para ser utilizada. Y hay quienes quieren prohibirla antes de los 16, hay quienes dicen que antes de los 12, ¿no? Yo más bien creo en esta prudencia, como dicen, de sí empezar desde la primaria, pero ¿qué es lo que qué es lo que se puede aprender? ¿O cuál sería el sentido, no? Creo que lo más interesante no solo de la inteligencia artificial, sino de cualquier tipo de herramienta para el conocimiento y para la información, creo que tendría que ver con usarla cuando se tiene que usar, cuando se justifica usarla. Yo creo que los niños chiquitos pueden perfectamente darse cuenta de cuándo es interesante conocer lo más que se pueda sobre algo. O sea, cuando el volumen de datos es de tal magnitud que sería interesante, ¿no? Si cuando decimos, queremos saber lo que se está haciendo en todo el mundo, o sea, queremos saber si hay una versión del cuento de la sirenita, pero en diferentes países, ¿cuánto nos llevaría ponernos a googlear por cada país o entrar a esta misma pregunta, pero en cada respuesta que dé el explorador y no una inteligencia artificial? Cuando los niños y jóvenes aprenden que de lo que se trata es de sintetizar gran volumen de datos, ¿no? De identificar tendencias en algo. Lo más interesante es enseñarles, y yo sí creo que se puede hacer desde niños, a que esto va a ser útil cuando queremos abarcar mucha información y procesarla, y que va a ser muy útil cuando con eso voy a hacer otra cosa mejor todavía, ¿no? Cuando ya tengo los insumos y eso me va a posibilitar armar algo, producir algo, crear algo distinto. A eso yo le llamo incluso transformar el insumo, ¿no? Si ya me dio mucha información sobre algo, ¿qué puedo hacer con esa información ahora? Una narrativa, un esquema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a transformar lo que la inteligencia artificial me arrojó? Porque el chiste es que los niños aprendan y los jóvenes a que la información se usa, que el conocimiento, de hecho, que lo interesante son las preguntas y que lo que tienen que aprender es a preguntar. Yo creo que si nos volvemos buenos interrogadores, eso es un gran aprendizaje desde chiquitos, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí me iría en este sentido, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí, de hecho, la Unión Europea acaba de sacar como hace un año o 2 años como un reglamento, vaya, para la inteligencia artificial para la infancia y adolescencia. Estaba bastante interesante y sí habla acerca como de esto, ¿no? Pero que siempre está controlada por una persona mayor, que se le está dando la orientación. Y definitivamente, tal como lo comentaba la maestra Brenda, es una realidad totalmente diferente a la de nosotros, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí no nos imaginábamos qué pasaría esto, ¿no? Que realmente Robotina estaría apoyándonos a través de una computadora, que eso es la verdad. Y bueno, hicieron una pregunta, igual no sé si la quiere contestar la maestra Diana o la doctora Chen, igual ustedes levantan la manita. Y la pregunta es, ¿cómo se podría incorporar la inteligencia artificial en comunidades con accesos limitados? Y expandiendo la pregunta es, ¿cuál sería la manera eficiente para lograr que a pesar del poco acceso que se tiene a la tecnología en ciertas comunidades, los alumnos puedan recibir algún tipo de instrucción efectiva en esta área? Inclusive yo le agregaría que a veces sí tienen la tecnología, pero a lo mejor su herramienta tecnológica ya está obsoleta.
y eso ocasiona mucha frustración. No sé si alguna de ustedes ha tenido alguna experiencia con una situación así y la quisiera comentar. No sé si me está viendo, doctora Chan. Pues yo estaba intentando contestarle aquí a la profe Adriana Tocaya allí, pues por el chat para no dejarle como la pregunta abierta. El trabajo que nosotros hicimos este año con inteligencia artificial está en educación superior, lo decía por ahí en alguna respuesta. Pero efectivamente, Colombia tiene los mismos problemas de México cuando tenemos este tipo de comunidades que tienen educativas, que tienen poco acceso tecnológico, ¿cierto? Pues en ese caso, y ahí juega muchísimo el rol del curador de contenidos del profesor. Bueno, ¿realmente es necesario usar que los estudiantes tengan acercamiento a la inteligencia artificial si no tienen una posibilidad tecnológica? Ese podría ser, ¿es útil realmente que nuestros estudiantes se acerquen de acuerdo con las metas de aprendizaje que tenemos formuladas? Porque ese es el punto de partida, como bien lo decía la profe María Elena. O sea, ¿qué queremos que él aprenda? Eso es lo que nos marca el derrotero. Con base en esas metas, nosotros definimos qué recursos son los más apropiados y qué estrategias son las que mejor nos ayudan al asunto. Ahora, para usar inteligencia artificial, tú necesitas uno. Y pues dependiendo de la velocidad, a veces uno confía en la velocidad. La profe María Elena hoy confió y vía le falló, ¿cierto? Pero con uno podemos mostrar cómo se hacen las preguntas, podemos mostrarles cómo ir construyendo una pregunta más orientada, con uno solo y la discusión alrededor de pregúntale tal cosa y qué tal si le preguntamos esto y la respuesta que nos da validémosla con lo que nosotros tenemos acá, consultando otros recursos tipo texto, consultando, sí, que sí están más a la mano de todos. Es decir, podría hacerse dinámicas de este tipo donde con un solo recurso se pueda favorecer que los estudiantes tengan un acercamiento a para qué funciona y a cómo podemos ir sacándole provecho al asunto, cuáles son las buenas preguntas a hacer, como decía la profe María Elena, pero también en una dinámica de colaboración, ¿sí? O sea, discutámoslo, analicemos la respuesta en grupos, analicemos y contrastemos con otro tipo de recursos. Creería que podría ser útil allí, claro. Pero reitero, ahí lo fundamental es cuál es la meta de aprendizaje que tengo. Si no, no tiene sentido, ¿cierto? Es decir, cualquier recurso pierde sentido si no aporta a la meta de aprendizaje que tengo. La inteligencia artificial per se digamos, no le aporta al proceso educativo realmente, si no está amarrada a la meta de aprendizaje. Muchísimas gracias, maestra. Creo que con eso también se resuelve lo que comentaba la maestra Miriam sobre los elementos digitales, ¿no? Y efectivamente, volvemos a decir, tenemos una comunidad de apoyo y la comunidad de apoyo es la escuela o este espacio de aprendizaje. No puede ser virtual, yo puedo decir que soy estudiante 100% virtual, entonces he utilizado estas herramientas, ¿no? Y si no, se ha aprovechado varias opciones que tenemos desde lo open source, que en ocasiones también se observa mucho en estos casos, ¿no? De las diferencias tecnológicas. Y bien, antes de finalizar a esta excelente plática que tuvimos el día de hoy, les quiero pedir a las invitadas que nos compartan un comentario de cierre. Por favor, no sé si quieren empezar, la maestra Adriana, la doctora Chan. Ahora les voy a decir, doctora Chan.
Sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que a mí me ha parecido súper interesante el tipo de preguntas, las inquietudes. Creo yo que en esto de las limitaciones, yo coincidiría mucho con lo dicho por Adriana Rocío en relación a, finalmente lo que importa sí es el objetivo de aprendizaje y habilitar aquello que después, teniendo la tecnología a mano en el momento en que se tiene, pueda ser un soporte, ¿no? Por ejemplo, esto de hacer buenas preguntas, esto de, no importa si en la comunidad a lo mejor no tenemos un acceso permanente a Internet o un acceso doméstico, podemos hacer demostraciones cuando sí tenemos el acceso, pero también desarrollar la capacidad de los niños, la curiosidad simplemente, ¿no? El decir, ¿por qué nos interesan los datos? ¿Por qué es interesante buscar los grandes volúmenes de datos? Y gran volumen de datos es bien relativo, dependiendo la edad, dependiendo la comunidad, dependiendo el tema, ¿no? Pero yo creo que para aprovechar al máximo la inteligencia artificial, lo que está en la base o en el fondo es ¿por qué requiero ayuda de la máquina? Entonces, ¿qué preguntas tengo? ¿Qué quiero hacer con ello? Y entonces no importa si es en los libros, si es preguntando casa por casa, si es preguntándoles a las personas de la escuela, lo que importa es la habilidad de preguntar, pero sobre todo de enfocar por qué quiero datos, para qué quiero datos. Eso yo creo que es la clave como para que esté en el fondo de por qué usamos inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, yo agradecerles y me encanta que haya tanta gente entusiasmada y presente pues, para poder compartir sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chan. Maestra Adriana, sus palabras. Uy, no, yo agradecer inmensamente este espacio para compartir con la profe María Elena, a invitarlos a colaborar, que creo que es una manera que nos ayuda también a superar todos estos inconvenientes de acceso, y a imaginarnos cosas. Charlando con los demás nos podemos imaginar muchísimas cosas, ¿verdad? Y por supuesto, disponible en cualquier momento para continuar aportándoles en lo que podamos, pues, en lo que pueda desde aquí, de Colombia, para favorecer su proceso. Mil gracias de verdad, a Ana Karen, a la profe María Elena por su atenta escucha, y a María Paola también, que está por allí entre sombras y que se estuvo comunicando con nosotras. Mil gracias de verdad, y incentivarlos a continuar en esta ruta, que ser profesores es delicioso. Es un reto impresionante y cada vez es más duro el reto, pero cuando las cosas son duras es que se pone más chévere el baile, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo. Y sí, el considerarnos que somos parte importante para la comunidad, para nuestra sociedad y para el crecimiento propio, ¿no? De todo esto que estamos atravesando. Y pues queremos agradecer la participación de nuestros expertos y de la comunidad de los posgrados en este espacio de intercambio académico. Muchas gracias por todo el apoyo y en nombre de la Universidad La Salle y del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, les damos las gracias por su participación en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar del ciclo 2023-20.